Hola, ¿qué tal a todos? El día de hoy vamos a aprender a resolver un circuito por medio de un método conocido como el método de nodos. Este método es un método muy efectivo para encontrar voltajes y corrientes en un circuito que tiene varias incógnitas, en el cual no conocemos algunos voltajes o algunas corrientes, y aparte no es un circuito sencillo que simplemente esté conectado en serie o en paralelo. Como podemos observar, tenemos un circuito en el que las resistencias no solo están en serie o solo en paralelo. Tenemos una combinación de dos resistencias en serie, en paralelo con esta resistencia de 10 ohms, que está en serie con estas resistencias. Con este circuito, encontrar voltajes o corrientes convencionalmente, es decir, sin usar ninguno de estos métodos, sería una tarea bastante tediosa. Por eso podemos hacer uso del método de nodos. Para entender el método de nodos, tenemos que recordar qué es el voltaje. Recordamos que el voltaje es una diferencia de potencial eléctrico. Podemos tener un voltaje de 20 volts aquí porque todo el circuito está siendo referenciado a tierra, que si recordamos, la tierra tiene un voltaje de 0. Es decir, que este nodo, este punto, está 20 volts arriba que la tierra. Podemos ver los voltajes como una diferencia de alturas. Aquí también vamos a tener un voltaje en este nodo que vamos a llamar V1, y aquí vamos a tener otro voltaje que vamos a tener V2. Si recordamos, por la ley de Ohm, el voltaje es directamente proporcional a la corriente de la resistencia que pasa a través de una resistencia, y para tener una corriente necesitamos tener una diferencia de voltajes. Si no hay una diferencia de voltajes, no podemos tener corriente. Entonces el método de nodos no es más que la ley de Kirchhoff, recordando que las corrientes que entran a un nodo y que salen de ellas tienen que sumar 0, combinado con la ley de Ohm, donde nosotros podemos despejar la corriente que va a ser el voltaje entre la resistencia. Pero más bien, para este método vamos a decir que la corriente es una diferencia de voltajes entre la resistencia. También recordemos que la corriente fluye de una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial. A continuación les voy a escribir los pasos para realizar correctamente el método de nodos, para reducir la probabilidad de errores. Los pasos para el método de nodos que vamos a establecer van a ser los siguientes. Primero, tenemos que ver qué voltajes ya conocemos en cada nodo y qué voltajes no conocemos. Nosotros ya conocemos este voltaje, que en este nodo tenemos 20 volts, pero en estos nodos no conocemos el voltaje. Entonces, el primer paso es identificar los voltajes. El segundo paso va a ser establecer la dirección de las corrientes que van a fluir hacia adentro o hacia afuera de un nodo. Establecer dirección de corrientes. Nosotros podemos suponer cualquier dirección, siempre entrando o saliendo de un nodo, pero para evitar errores en este método vamos a establecer que todas las corrientes en el nodo salen. Ya estableciendo las direcciones de las corrientes, vamos a proceder a plantear nuestras ecuaciones. Y el cuarto paso es resolver nuestras ecuaciones para encontrar la incógnita deseada. Resolver ecuaciones. Procedemos a usar estos pasos para resolver el circuito. Como ejercicio, vamos a intentar encontrar el voltaje que cae a través de esta resistencia, al cual vamos a llamar Vx. Siguiendo el primer paso, nosotros ya conocemos el voltaje en este nodo. Este voltaje lo llamamos V1 y este voltaje lo llamamos V2. Además, establecimos que las corrientes salen de cada uno de los nodos. Es decir, nosotros suponemos que cada nodo tiene mayor potencial eléctrico que los demás. Entonces, ahora vamos a proceder a plantear nuestras ecuaciones. Esta corriente se va a ver representada como la diferencia entre el voltaje 1 y este nodo, el voltaje en este nodo, que es 20, dividido entre la resistencia, que son 5 ohms. Vamos a decir que como todas están saliendo, las que salen van a ser positivas, vamos a sumar. Entonces nosotros conocemos el voltaje en este nodo, que es V1, y como este voltaje es 0, vamos a escribir 0, aunque no sea necesario para un mejor entendimiento, y vamos a dividir entre 10 ohms. Esta corriente va a ser V1 menos V2, que no lo conocemos, entre 5 ohms, y esto va a ser igual a 0. Si observamos, no es más que la ley de corrientes de Kirchhoff expresada con la ley de Ohm. Esta va a ser nuestra primera ecuación, ecuación número 1. Ahora vamos a plantear nuestra segunda ecuación analizando este nodo. Este nodo V2 notamos que es igual a Vx, porque Vx es la diferencia entre voltajes entre estos dos nodos. Entonces, V2 menos 0 nos va a dar igual a Vx. Nosotros lo podemos plantear así directamente para ahorrarnos trabajo de escritura. Entonces, la corriente que fluye de este nodo hacia acá va a ser Vx
menos V1 entre 5 ohms. Y esta corriente va a ser Vx, vamos a sumar Vx menos 0 entre 10 ohms. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Así tenemos dos ecuaciones para dos incógnitas. Tenemos que llamar esto Vx directamente. Podemos hacer uso de cualquier método para resolver estas dos ecuaciones, ya sea por medio de matrices o por medio de álgebra. Yo prefiero resolverlo con álgebra porque es con el método con el que estoy más acostumbrado, pero siéntanse libres de usar cualquier método. Entonces, veamos el factor común, que aquí va a ser 10. Vamos a empezar multiplicando toda esta ecuación por 10, porque es el mayor común denominador. De igual forma, toda esta la vamos a multiplicar por 10. Entonces, la primera ecuación, multiplicando por 10, nos va a quedar 10 entre 5 es 2. Entonces, nos va a quedar 2 por V1 menos 20 más 10 entre 10 es 1. Por V1 nos va a dar V1 más 10 entre 5 es 2. Nos va a quedar 2 por V1 menos Vx. Todo tiene que ser igual a 0. Y luego la segunda ecuación es 10 entre 5 nos da 2 por Vx menos V1 más 10 entre 10 es 1, Vx. Por Vx nos va a dar Vx y esto tiene que ser igual a 0. Simplificando la ecuación, vamos a tener 2V1 menos 40 más V1 más 2V1 menos 2Vx tiene que ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que 5V1 menos 2Vx es igual a 40. Esta va a ser nuestra primera ecuación ya simplificada. La segunda ecuación nos queda 2Vx menos 2V1 más Vx igual a 0. Entonces 3Vx es igual a 2V1. Tenemos que Vx es igual a 2 tercios de V1. Y esto lo podemos sustituir directamente en la primera ecuación, sustituyendo 5 por V1 menos 2 por 2V1 igual a 40. Podemos despejar V1 diciendo que 5V1 menos 4 tercios de V1 igual a 40. Recordamos que 5 son 15 tercios, entonces 15 tercios de V1 menos 4 tercios de V1 igual a 40. Nos quedan 11 tercios de V1 igual a 40. Nosotros despejando V1 va a ser igual a 120 entre 11, que aproximadamente es 10.90 volts. Ya teniendo V1 podemos obtener Vx. Sabemos que Vx es 2 tercios de V1. Esto nos va a dar igual a 2 por 10.9 entre 3, lo cual usando una calculadora nos da 7.27 volts. Entonces ya conocemos que el voltaje de este nodo, Vx, es igual a 7.27 volts y que este voltaje, V1, es 10.9 volts. Con esto pudimos observar cómo se usa efectivamente el método de nodos. Si este procedimiento les parece bastante tedioso, les recomendamos usar algún software computacional para resolver las ecuaciones o alguna calculadora programable. Así como encontramos voltajes, nosotros podemos usar este método para encontrar cualquiera de las corrientes. Ya conocemos los voltajes y tenemos las resistencias. Entonces, para encontrar, por ejemplo, esta corriente que viene para acá, vamos a decir que es igual a V1 menos V2 entre 5 ohms. Entonces, esta corriente va a ser 10.9 menos 7.27 entre 5. Usando la calculadora, obtenemos 0.726 amperes. Que si observamos es esta misma corriente pero en sentido opuesto y es positiva porque este potencial eléctrico, este voltaje es más alto que este. Si sacáramos esta corriente usando este mismo método obtendríamos una corriente negativa, lo cual nos indica que el valor de la corriente va en contra hacia donde verdaderamente fluye. De la misma manera podríamos encontrar esta corriente que va para acá simplemente dividiendo 10.9 entre 10, que nos daría 1.09 amperes. Y así es como el método de nodos nos sirve para encontrar voltajes y corrientes en un circuito, aunque más comúnmente se usa para encontrar voltajes. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya servido de algo y que hayan aprendido un poco más sobre los circuitos eléctricos. Cualquier duda que tengan, comentario, favor de dejarlo en la sección de aquí abajo y denle like al video y suscríbanse.